A las 11:47 de la noche del 15 de marzo de 2016, la llamada de emergencia llegó desde Dubai Marina. La voz al otro lado de la línea era tranquila, medida, casi inquietantemente controlada. Un hombre informó que su esposa se había desmayado en su yate y necesitaba atención médica inmediata. El operador, entrenado para manejar situaciones angustiosas en toda la ciudad cosmopolita, notó algo inusual en el tono del interlocutor. No había pánico ni desesperación, solo una recitación clínica de hechos como si estuviera reportando un asunto de negocios en lugar de una emergencia médica de su esposa. Los paramédicos llegaron a la Marina Inmaculada en 12 minutos, su ambulancia atravesando la noche, junto a filas de yates de lujo que se mecían suavemente en las aguas tranquilas. El Sahara Dream, una embarcación de 65 pies que brillaba bajo las luces LED de la Marina, destacaba entre la flota de costosos botes alineados en el puerto. Al abordar, fueron recibidos por un hombre alto con una camisa blanca, perfectamente planchada, su cabello oscuro impecablemente peinado a pesar de la hora. Nadir Al-Masri permanecía inmóvil cerca de la entrada del yate, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, observando cada uno de sus movimientos con una quietud inquietante. Debajo de cubierta la encontraron. Hayley Rhodes Al-Masri, de 22 años, yacía inconsciente en la cabina principal. Su vestido blanco de diseñador, que había estado impecable horas antes, ahora estaba manchado de sangre en el cuello. Una mascarilla de oxígeno cubría sus delicadas facciones, mientras los paramédicos trabajaban frenéticamente para estabilizar sus signos vitales. Su cabello rubio, cuidadosamente peinado para lo que se suponía sería una velada romántica, ahora estaba enmarañado y desordenado. La fiesta en el yate se suponía que salvaría su matrimonio. En cambio, terminó con una novia estadounidense de 22 años luchando por su vida en un hospital de Dubái. A las 12:23 de la madrugada sería declarada muerta, y el hombre que había pedido ayuda se convertiría en el principal sospechoso de su asesinato. Nadir Al-Masri no era el tipo de hombre que atraía atención con ostentación o exhibiciones ruidosas de riqueza. A los 35 años, había construido su reputación sobre una eficiencia silenciosa y una meticulosa atención al detalle. Su negocio de importación y exportación de automóvil, que abarcaba rutas entre los Emiratos Árabes Unidos y el sudeste asiático, lo había hecho más rico que los sueños de la mayoría de las personas, pero llevaba su éxito como un traje bien hecho, perfectamente ajustado, discreto y completamente bajo su control. Nacido y criado en Dubái, entendía el delicado equilibrio entre la tradición y la modernización que definía la ciudad. Su familia había sido comerciante durante generaciones, y él llevaba ese legado con un sentido de responsabilidad que rozaba la obsesión. Con 1,83 m de estatura, hombros anchos y una complexión atlética mantenida mediante rutinas diarias de ejercicio, Nadir imponía respeto en los círculos empresariales de Dubái. Su oficina daba al Burj Khalifa, y su apartamento tipo ático en Dubái era una obra maestra de diseño minimalista. Todo en su vida tenía un lugar, desde su colección de relojes vintage hasta su cuidadosamente curado vestuario de camisas planchadas y trajes a medida. Hablaba 4 idiomas con fluidez, tenía títulos universitarios de Dubái y Londres, y nunca se había casado a pesar de la creciente presión de su familia para que se estableciera con una mujer adecuada de su comunidad. Pero debajo de ese exterior había algo más oscuro. Nadir nunca había mantenido una relación a largo plazo que durara más de unos pocos meses. Exnovias, cuando más tarde fueron interrogadas por los investigadores, lo describieron como encantador al príncipe, pero cada vez más controlador con el tiempo. Esperaba devoción completa, lealtad inquebrantable y sumisión absoluta a su visión de cómo debía funcionar una relación. Vigilaba las llamadas telefónicas, cuestionaba las amistades, y tenía una habilidad inquietante para hacer que las mujeres se sintieran culpables por desear independencia. Para Nadir, el amor significaba posesión, y la posesión significaba... Hayley Rhodes era todo lo que Nadir pensaba que quería y todo lo que no podía entender. De 22 años y recién salida de la universidad, con un título en comunicación, había llegado a Dubái a principios de 2000 para realizar una pasantía en una empresa constructora donde su tío trabajaba como jefe de proyecto. Proveniente de una familia de clase media en Rockford, Hayley era el tipo de joven brillante y enérgica que iluminaba cada habitación en la que entraba. Había crecido en un hogar amoroso con padres que fomentaban su independencia
y apoyaban sus sueños de conocer. Alta y atlética, con cabello rubio natural y llamativos ojos, Hailey poseía el tipo de confianza americana que intimidaba o fascinaba a las personas que conocía. Era conversa, a veces eso, y tenía el entrañable hábito de hacer preguntas directas que otros podrían considerar inapropiadas. Su cuenta de Instagram, llena de fotos del horizonte Dubái y sus aventuras por Ad, mostraba a una joven que abrazaba cada momento de su vida. Soñaba con convertirse en una influencer de redes sociales, construir una marca de estilo de vida en torno a los viajes de lujo y las experiencias culturales. Pero la mayor fortaleza de Hailey también era su debilidad más peligrosa: lo romántico. La diferencia de edad entre ella y sus parejas potenciales le parecía sofisticada en lugar de La brecha de riqueza le parecía un cuento de hadas en lugar de un desequilibrio. Las diferencias culturales le resultaban exóticas y emocionantes en lugar de potencialmente aislantes. Mantenía una relación cercana con su madre, llamando a casa todos los domingos para compartir historias de su glamorosa vida, pero tenía la tendencia de minimizar los problemas y enfatizar lo vivo, sin querer preocupar a su familia. Se conocieron el 12 de septiembre de 2015 en un evento de networking organizado por la Cámara de Comercio de Dubái. Hailey había asistido, con los ojos brillantes y ansiosa por conocer a los tipos de empresarios internacionales que solo había leído. Nadir la notó en una sala llena de profesionales vestidos con edad. Ella destacaba con un vestido azul brillante que combinaba perfectamente con ojos, riendo libremente y participando en conversaciones animadas con cualquiera que quiera. Cuando fueron presentados, Nadir quedó cautivado por su franqueza. Mientras que otras mujeres en su círculo social eran cuidadosas y de él, Hailey le hizo preguntas directas de negocio. Desafió sus suposiciones sobre la cultura estadounidense e incluso estuvo en desacuerdo de forma juguetona con sus opiniones sobre los planes de desarrollo de Dubái. Para un hombre acostumbrado a la deferencia inmediata, su confianza era embriagadora. Ella lo trataba como a un igual en lugar superior. Esa noche, decidió quererla. El noviazgo fue un torbellino de extravagancia que barrió a Hailey completo. Paseos en helicóptero sobre la Jumeirah, cenas privadas, en restaurantes con meses de espera, compras donde Nadir la animaba a comprar cualquier cosa que llamara atención. La colmó de bolsos de diseñador, joyas de Cartier y experiencias con las que la mayoría solo puede soñar. Durante 4 meses, Hailey sintió que vivía en una película romántica, documentando cada momento en redes sociales y llamando a su madre con actualizaciones entusiastas sobre su La propuesta llegó el 15 de diciembre, durante una cena privada en la azotea Al Arab, con el Burj Khalifa brillando a lo lejos. Nadir había orquestado cada detalle perfectamente, desde el anillo dado a medida hasta el fotógrafo escondido cerca para cada momento. Cuando dijo que sí, con lágrimas corriendo por su rostro, realmente creía que estaba entrando en la perfecta que siempre había soñado. Su madre, sin embargo, expresó preocupación por la rapidez de la relación cuando Hailey llamó para compartir noticia. La familia de Nadir estaba aún menos entusiasmada, viendo a la joven estadounidense como una elección inapropiada para un hombre de posición y valores tradicionales. El 20 de enero de 2016, a las 2 en punto de la tarde, Hailey Rhodes se convirtió en la señora Nadir Al-Masri en una ceremonia estéril que duró exactamente 18 minutos. El edificio de los tribunales de Dubái se sentía más como una transacción comercial que como el comienzo romántico que Hailey había imaginado. No hubo flores, ni música, ni familiares de Illinois. Solo 2 testigos designados por el tribunal, un funcionario de habla árabe y un traductor que convertía mecánicamente las formalidades legales al inglés. Hailey vestía un sencillo vestido blanco comprado el día anterior. Nadir estaba a su lado con un traje de negocios azul marino, su expresión seria, mientras firmaba documento tras documento. Cuando el funcionario los declaró marido y mujer, no hubo beso ni celebración. Nadir simplemente estrechó la mano de los testigos y guió a Hailey hacia la salida con la mano firmemente apoyada en su espalda. La primera señal de alerta apareció en el estacionamiento del tribunal. Mientras estaban sentados en el Mercedes negro de Nadir,
Hailey sacó emocionada su teléfono para publicar su foto de boda en Instagram. Sus dedos se movían rápidamente, añadiendo emojis de corazones y hashtags sobre nuevos comienzos. Cuando le mostró a Nadir la publicación, su reacción fue inmediata y volcánica. Su mandíbula se tensó, sus nudillos se pusieron blancos al agarrar el volante. «Bórralo», susurró peligrosamente. Ahora, confundida, Hailey intentó explicar que quería compartir su felicidad con amigos y familiares, pero la ira de Nadir se intensificó. Le dijo que su matrimonio era privado, que difundirlo en redes sociales era inapropiado e irrespetuoso. Cuando ella dudó, él le quitó el teléfono de las manos y borró la publicación él mismo. El camino de regreso a casa se completó en 1900. Silencio, con Hailey preguntándose por qué su día de boda se sentía como un castigo. La prometida luna de miel a París fue cancelada esa misma noche debido a lo que Nadir llamó una emergencia crítica de negocio. En lugar de cenas románticas junto al seno, Hailey se encontró sola en su ático, tratando de entender al hombre con el que acababa de casarse. El ático era todo lo que Hailey había imaginado. Ventanales de piso a techo ofrecían impresionantes vistas de la marina, muebles modernos y elegantes, acabados costosos por todas partes. Pero a medida que pasaban los días, el lujo comenzó a sentirse menos como un sueño y más como una prisión hermosa. Cada objeto tenía su lugar designado, y Nadir esperaba que ese lugar se mantuviera en todo momento. Sus pertenencias personales parecían deslucidas entre las posesiones cuidadosamente seleccionadas de él. La rutina de Nadir estaba estructurada al minuto. Se despertaba a las 5:30 de la mañana para hacer ejercicio, se duchaba a las 6:15 y esperaba el desayuno listo a las 6:45. Hailey, que nunca fue madrugadora, luchaba por adaptar. Cuando sugirió desayunar juntos a una hora razonable, Nadir le explicó que las personas exitosas no ajustaban sus horarios por comodidad. Su tono era paciente pero firme, como el de un maestro hablando con un alumno lento. A finales de Hailey se dio cuenta de que su independencia ahora era vista como un problema por resolver. Cuando quiso continuar su pasantía en la empresa constructora, Nadir explicó que no era apropiado que su esposa trabajara para otra persona. Cuando sugirió reunirse con otras mujeres expatriadas para tomar, él cuestionó por qué necesitaba amistades fuera del matrimonio. Cuando le preguntó sobre explorar Dubái mientras él trabajaba, le recordó que la ciudad podía ser peligrosa para las mujeres. El aislamiento ocurrió gradual. Primero, Nadir desalentó sus amistades americanas, explicando que no podían entender su nueva. Luego comenzó a monitorear sus llamadas telefónicas, siempre con explicaciones razonables sobre protegerla de estafadores. Cuando llamaba la madre de Nadir a menudo tomaba el teléfono asegurando a Sara que Hailey estaba perfectamente, pero ocupada adaptándose a la vida matrimonial. El control financiero fue quizás lo más incipiente. Aunque las cuentas conjuntas le daban a Hailey acceso a fondos aparentemente ilimitados, cada compra era monitoreada y cuestionada. Cuando compró un vestido sin parar, Nadir explicó que las decisiones financieras debían tomarse en conjunto. Cuando pidió comida de un restaurante sugirió que estaba siendo derrochadora. El escrutinio convertía cada decisión en un posible. Para el diestro, las llamadas telefónicas de Hailey a casa habían cambiado completamente. Donde antes hablaba emocionada sobre la vida glamorosa, ahora hablaba con frases cuidadosamente consciente de que Nadir podría estar herido. Cuando su madre le preguntó directamente si Hailey dudó el tiempo suficiente como para que Sara. El punto de quiebre llegó el 25. Cuando Nadir descubrió el pasaporte de Hailey escondido entre libros en el cajón de su tocador. La confrontación de esa noche duró hasta él. La voz de Nadir nunca volvió, pero sus palabras cortaban como instrumentos que la acusó de fuga, de traicionar su confianza, de usar su matrimonio como una conveniencia. Por primera vez desde la boda, Hailey se encendió, diciéndole que el matrimonio debía ser una edad, no piedad, que su amor se sentía como. Cuando salió el sol del 26 de febrero, ambos sabían que algo fundamental se había roto entre ellos. El 10 de marzo de 2016, al amanecer sobre Dubái Marina, Hailey miró su reflejo en el espejo del baño y tomó una decisión que sellaría su destino. La mujer que la miraba de vuelta apenas se parecía a la confiada graduada,
universitaria que había llegado a Dubái 15 meses antes. Ojeras marcaban sus ojos. Sus pómulos eran más prominentes por la pérdida de peso inducida por el estrés, y su sonrisa se había convertido en una máscara ensayada que nunca llegaba a sus ojos. Pero esa mañana eligió la esperanza por encima de la desesperación. La idea le vino mientras revisaba sus antiguas publicaciones de Instagram de cuando podía compartir libremente sin la aprobación de Nadir. Encontró fotos de su noviazgo temprano, paseos en helicóptero, cenas al atardecer, momentos en que la atención de él parecía amor y no vigilancia. Su primer aniversario de boda se acercaba el 15 de marzo, y Hailey se convenció de que un gran gesto romántico podría recordarle a Nadir por qué se habían enamorado en primer lugar. Durante 3 días, investigó compañías de alquiler de yates con la precisión metódica de alguien que planea una operación militar. No podía usar su tarjeta conjunta sin que Nadir se diera cuenta, así que liquidó el pequeño fondo de emergencia que su madre le había insistido en mantener en su cuenta personal. El Sahara Dream, un yate de lujo de 65 pies, estaba disponible para la noche del 15 de marzo. El costo del alquiler agotaría sus ahorros por completo, pero Hailey lo veía como una inversión en su futuro. Planeó cada detalle en secreto. Un chef privado prepararía los platos libaneses favoritos de Nadir. Luces decorativas transformarían la cubierta en un espacio íntimo para cenar. Incluso organizó que un violinista tocara durante la cena, recordando cómo Nadir había mencionado la música clásica en una de sus primeras conversaciones. Esta sería su nueva oportunidad, su ocasión para recordar lo que los había unido antes de que el control y el miedo lo envenenaran todo. Cuando Hailey presentó el plan a Nadir el 12 de marzo, su reacción inicial fue pura sospecha. Sus ojos oscuros se entrecerraron mientras ella explicaba la reserva del yate, la cena privada, la celebración del aniversario. ¿Por qué ahora?, preguntó con una voz cargada del peso de la desconfianza acumulada. ¿Qué estás tratando de probar? Pero mientras Hailey continuaba hablando, describiendo cuánto significaba su matrimonio para él, cuánto lamentaba los malentendidos, cuán agradecida estaba por su paciencia, algo cambió en su expresión. Nadir interpretó su gesto no como una reconciliación romántica, sino como una rendición completa. Aquello era prueba de que sus métodos estaban funcionando, que Hailey finalmente estaba entendiendo su lugar en el matrimonio. La fiesta en el yate se convirtió en símbolo de su sumisión a su autoridad. Aprobó el plan con el aire satisfecho de un general aceptando la rendición incondicional de un enemigo, sin reconocer que su esposa estaba haciendo un último y desesperado intento por salvar lo que quedaba de su. Pero mientras Hailey planeaba su velada romántica, la paranoia de Nadir había alcanzado niveles peligrosos. Desde que descubrió el pasaporte había estado realizando vigilancia con el rigor de un investigador. Instaló software de rastreo en su teléfono, revisaba su historial de internet e incluso la seguía durante sus raras salidas de la. Lo que encontró confirmó sus peores temores y destruyó lo que quedaba de su capacidad para pensar con claridad. El contacto con el consulado de los Estados Unidos fue la prueba definitiva que temía. Enterrado en su historial de navegación, Nadir encontró búsquedas como anulación, derechos de mujeres americanas (EAU) y servicios de apoyo para violencia doméstica. Había descargado archivos PDF sobre procedimientos de separación legal y guardado marcadores a sitios web para mujeres expatriadas en. Lo más condenatorio eran las capturas de pantalla que había tomado de sus discusiones, las fotos que documentaban momentos en que su control se convirtió en intimidación. Cada pieza de ella se sentía como un cuchillo torciéndose en su pecho. Nadir se había convencido de que estaba protegiendo a Hailey, proveyendo, amándola como un esposo tradicional debía amar a su hija. Descubrir que ella veía su cuidado como su protección como encarcelado, su amor como fue más de lo que su orgullo podía soportar. La humillación lo quemaba como ácido, destruyendo su imagen cuidadosamente construida como esposo devoto y hombre de negocios. El momento de su propuesta ahora le parecía sospechoso en lugar de romántico. ¿Era esta su estrategia? ¿Un escenario público donde ella pudiera humillarlo frente a o tal vez una distracción mientras finalizaba sus planes? La mente de Nadir recorría posibilidades, cada una más de hora que él.
Su familia ya había comenzado a hacer preguntas directas sobre la ausencia de Hailey en reuniones. Socios de negocios murmuraban sobre su joven esposa americana que nunca se veía en público. El chisme crecía y Nadir podía sentir su reacción, la base de toda su edad, comenzar a Para el 13 de marzo, Nadir había tomado una decisión fría y la fiesta en el yate sería, en efecto, su nuevo comienzo, pero no de la manera que Hailey iba. Sería una unidad para establecer límites claros, para hacerle entender de una vez por todas que no habría salida, ni divorcio, ni humillación pública del nombre de su familia. El aislamiento yate, la privacidad chía, la distancia de los dos, todos esos factores se alineaban perfectamente con su necesidad de abordar los problemas matrimoniales de manera. El 14 de marzo amaneció claro, brillante, con Hailey moviéndose por el ático con una energía que Nadir no había visto antes. Tarareaba mientras preparaba ayuno, hablaba con entusiasmo sobre la noche que cenaba, e incluso logró publicar un mensaje cuidadosamente redactado en Instagram sobre esperar una noche especial. Por primera vez en meses, parecía genuinamente feliz, y esa felicidad le pareció una burla a la mente sospechar. Mientras Hailey pasaba la tarde eligiendo su vestido y organizando los detalles, Nadir hizo una serie de llamadas a su oficina, informando a su asistente que estaría indisponible los días debido a un asunto familiar que requería atención. Su tono profesional, sin dar indicio de la tormenta que se gestaba bajo su exterior. Investigó protocolos de seguridad en yates, con la misma atención al detalle que aplicaba a los contractuales, estudiando procedimientos de emergencia y sistemas de comunicación con una intensidad que nada tenía que ver con garantizar una velántica. Esa noche, mientras Hailey llamaba a su madre para compartir su entusiasmo por la celebración de aniversario, su voz transmitía una esperanza que Sara no había escuchado en meses. «Creo que vamos a ir bien, mamá», dijo Hailey, sus palabras flotando por la conexión internacional con Dion. «Mañana por la noche lodo». Tenía razón, aunque no de la manera que daba. Mientras, Nadir escuchaba desde la habitación contigua. Su optimismo le pareció el hito final, la última prueba de que ella nunca entendería realmente la profundidad de su amor ni hasta dónde estaba dispuesto a llegar para retenerla para siempre. Exactamente a las 6 en punto de la tarde del 15 de marzo de 2016, el Sahara Dream zarpó de Dubái Marina bajo un perfecto atardecer árabe. El yate de 65 pies cortaba aguas tan tranquilas que reflejaban el cielo como cristal pulido, creando la ilusión de que la embarcación flotaba entre nubes pintadas en tonos ámbar y rosa. El capitán Ahmed Hassan, un veterano con 20 años de experiencia navegando esas aguas, anotó en su bitácora que las condiciones eran ideales: vientos ligeros, visibilidad excelente y un pronóstico que prometía cielos despejados hasta Tinsospam. La medianoche, la tripulación de 4 personas había sido informada de que se trataba de una celebración íntima de aniversario que requería discreción e interacción mínima. Hailey emergió de la cabina con un vestido blanco fluido y un delicado fajín dorado en la cintura, su cabello rubio capturando la luz del atardecer mientras se movía emocionada por la cubierta. Conversó con la tripulación con su amistosa manera americana, preguntando por sus familias y elogiando los elegantes detalles del yate. Su energía era contagiosa, y hasta los miembros más reservados de la tripulación se sorprendieron sonriendo ante su entusiasmo. Nadir, en contraste, permanecía cerca de la popa con una camisa blanca impecable y pantalones oscuros, las manos entrelazadas detrás de la espalda, mientras observaba cómo el perfil de Dubái se desvanecía en la distancia. Su postura era rígida, su mandíbula apretada como si estuviera rechinando los dientes. Cuando Hailey se acercó para compartir su emoción por la velada, él le respondió solo con breves asentimientos y palabras sueltas. La tripulación, entrenada para leer la dinámica de parejas adineradas, intercambió miradas sutiles que hablaban de experiencia con tensiones matrimoniales a bordo de embarcaciones de lujo. El primer plato fue servido a las 7:15 de 1900, la tarde en la cubierta principal, donde Hailey había dispuesto luces decorativas para crear una atmósfera íntima. Había solicitado específicamente cocina libanesa, la favorita de Nadir, e incluso había aprendido a pronunciar correctamente cada plato como muestra de respeto hacia su cultura. Pero cuando alzó su copa de champán
para brindar por su primer mes de casado. La crítica de Nadir fue inmediata y cruel. Dijo que su vestido era demasiado revelador, que su risa era demasiado ruidosa, que su comportamiento no era apropiado para una mujer casada. La tripulación se retiró para dar privacidad a la pareja, pero sus oídos entrenados no pudieron ignorar la tensión creciente que flotaba sobre el agua. Para las 8:30 de la noche, lo que había comenzado como un intento de Hayley por tener una conversación romántica había degenerado en algo mucho más oscuro. El detonante fue cuando ella mencionó, con la sinceridad que da el vino, que extrañaba a su familia y esperaba visitar Illinois sola por una semana para reconectarse con sus raíces y reflexionar sobre su matrimonio. La respuesta de Nadir fue rápida y brutal. La acusó de planear abandonar, de usar la fiesta en el yate como una gira de despedida antes de su... Su voz seguía siendo baja y controlada, pero sus palabras estaban diseñadas para... La llamó desagradecida, egoísta y típicamente americana por no entender la lealtad y el compromiso. Cuando Hayley protestó que necesitar espacio no significaba querer divorciar, la risa de Nadir fue fría y carente de... El alcohol en el sistema de... pensado para relajar y generar... En cambio le dio el valor para decir verdades que llevaba semanas reprimiendo. «Me siento como una prisionera en mi propio matrimonio», dijo, su voz resonando con claridad en la... «Esto no es lo que se supone que debe ser el amor. Esto es control, no...». Las palabras flotaron en el aire como una acusación, y por un momento, los únicos sonidos fueron el suave chapoteo de las olas contra el casco y el zumbido distante de la costa de... El capitán, desde el puente de mando, debatía si debía intervenir. En su experiencia, las parejas adineradas solían usar el aislamiento de un... para ventilar conflictos imposibles de discutir en tierra. Pero algo en la calidad del silencio que siguió a la declaración de Hayley le generó inquietud. Cuando Nadir sugirió continuar la conversación en la privacidad de la cabina principal, bajo el instinto del capitán gritó peligro, pero el protocolo profesional le exigía respetar la privacidad de sus pasajeros. A las 10:15 de Nadir y Hayley desaparecieron bajo supuestamente para resolver sus diferencias lejos del oído de la tripulación. La cabina principal estaba insonorizada y lujosamente helada, con alfombras gruesas que amortiguaban los pasos y puertas de madera que se sellaban por completo. Lo que sucedió dentro de esas 4 paredes sería reconstruido mediante evidencia forense y la fría confesión, pero ningún testigo vivo presenció el momento en que el intento desesperado de Hayley por salvar su matrimonio se convirtió en su horror. El fajín dorado de su vestido, elegido esa mañana porque pensaba que la hacía lucir elegante y femenina, se convirtió en el instrumento de su muerte. No había heridas defensivas en el cuerpo, ni señales de que hubiera o siquiera comprendido lo que ocurría hasta que ya era demasiado. La confianza que la había llevado ahí, que la hizo casarse con un hombre que apenas conocía, que le hizo creer que una noche errática podía sanar meses o esa misma confianza la volvió vulnerable. Para las 10:20, Hayley Rhodes Al-Masri estaba, y Nadir permanecía de pie sobre su cuerpo, con la calma desapasionada de un hombre que acababa de completar una transacción comercial necesaria. Revisó su pulso 2 veces para confirmar lo que veía. Luego pasó varios minutos organizando la escena para respaldar la historia que ya estaba construyendo. Cuando emergió de la cabina 20 minutos después, su transformación estaba. El esposo furioso había desaparecido, reemplazado por un hombre preocupado cuya esposa había caído gravemente enferma. Su actuación fue magistral. Informó a la nación que Hayley sufría de un severo mareo y posible intoxicación alcohólica, que se había puesto violenta enferma y había perdido el aliento. Sus instrucciones de regresar inmediatamente a la marina fueron dadas con la autoridad de un hombre acostumbrado a ser obedecido en situaciones. La tripulación, centrada en los procedimientos de emergencia, no tenía razón para dudar de su relato ni cuestionar su actitud. A las 11:30 de la noche, mientras el yate se aproximaba a marina, Nadir realizó la llamada que iniciaría el registro oficial de la muerte de Hayley. Su voz al hablar con el operador de urgencias llevaba el tono justo de pánico, preocupado, pero no histérico, autoritario, pero apropiadamente.
Para las 11:40 de la noche, los paramédicos subían apresuradamente a la Dream, encontrando a una joven que parecía víctima de una trágica emermédica, y no de la furia calculazo. A las 12:23 de la madrugada del 16 de marzo de 2016, la doctora Amira Khalil declaró muerta a Hayley Rhodes Al-Masri en el departamento de emergencias del hospital de Dubái. La joven estadounidense que había llegado al Emirato con sueños de lujo y romance, murió sola en una camilla de hospital, mientras su esposo daba lo que parecía ser el testimonio de un viudo afligido a los agentes de policía en el pasillo. Durante las primeras 48 horas, la policía de Dubái trató la muerte de Hayley como una trágica emergencia médica, posiblemente causada por una reacción alérgica o una condición no diagnosticada agravada por el alcohol y el estrés. Pero la autopsia realizada el 18 de marzo reveló una verdad completamente distinta. El examen de la doctora Khalil descubrió marcas de ligadura consistentes con estrangulamiento, específicamente patrones que indicaban que se había utilizado un fajín de tela como arma homicida. Lo más revelador fue la ausencia total de heridas defensivas. Hayley no se había defendido, lo que sugería que confiaba en su agresor hasta el momento de su muerte. El informe del médico forense estimó la hora de la muerte entre las 10:15 y las 10:30 de la noche, contradiciendo directamente la versión de los hechos que dio Nadir. El avance crucial en la investigación llegó cuando los detectives incautaron el teléfono y la computadora portátil de Hayley el 19 de marzo. La evidencia digital pintó un cuadro devastador de una joven atrapada en un matrimonio cada vez más controlado. Su historial de navegación revelaba búsquedas desesperadas de ayuda legal, leyes de anulación Dubái, derechos de mujeres americanas servicios de apoyo por violencia doméstica. Capturas de pantalla guardadas en su teléfono mostraban discusiones por mensaje con Nadir, fotos que documentaban momentos en que su ira había dejado marcas físicas, y lo más condenatorio de todo, correos electrónicos detallados a su madre describiendo su miedo y desesperación. La tripulación del Sahara Dream proporcionó testimonios que destruyeron la narrativa cuidadosamente construida por Nadir. El capitán Hassan describió la marcada diferencia de energía entre la pareja, la discusión que presenciaron y el comportamiento anormalmente tranquilo de Nadir cuando emergió de la cubierta inferior afirmando que su esposa estaba enferma. La línea de tiempo que proporcionaron, corroborada por los registros de GPS del yate, hizo imposible que la muerte de Hayley ocurriera como Nadir había descrito. A las 6:30 de la mañana del 20 de marzo de 2016, la policía de Dubái llegó al ático de Nadir para realizar el arresto. Lo encontraron bebiendo café tranquilamente en su balcón, observando el amanecer sobre la marina donde su esposa había muerto 5 días antes. Cuando le informaron de los cargos en su contra, asesinato en primer grado y violencia doméstica, la reacción de Nadir fue de aceptación resignada más que de sorpresa o protesta. No ofreció resistencia cuando lo esposaron, no proclamó su inocencia, y parecía casi aliviado de que su actuación finalmente había terminado. El equipo legal que Nadir reunió fue uno de los más prestigiosos de Dubái, liderado por el abogado, defensor Rashid Al-Man, conocido por su éxito en casos de alto perfil con acusados adinerados. Su estrategia se centró en el malentendido cultural y la ruptura emocional, argumentando que Nadir había sido llevado a un estado de locura temporal por el choque entre sus valores tradicionales y la independencia americana de su esposa. Lo presentaron como un hombre atrapado entre dos mundos, destruido por presiones que nunca estuvo preparado para. Pero la fiscalía, liderada por la fiscal principal Fátima Al, desmontó metódicamente cada aspecto del relato de la defensa. La evidencia era abrumadora. La premeditación demostrada a través de la investigación de Nadir sobre procedimientos de emergencia en Yes, el motivo establecido mediante meses de abuso documentado y la oportunidad confirmada por testigos y pruebas. El rastro digital de los temores de Hayley y el comportamiento controlador creaban un retrato innegable de violencia doméstica que escaló hasta el asesinato. El 14 de noviembre de 2016, tras un juicio de 8 meses que captó la atención de los medios internacionales, el jurado emitió su veredicto culpable de asesinato en primer grado. El juez sentenció a Nadir a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, señalando que el crimen mostraba
crueldad calculada y un desprecio total por la vida humana. Al escuchar la sentencia, Nadir no mostró emoción, manteniendo la misma frialdad que había caracterizado su comportamiento desde hoy. Nadir al-Masri cumple su condena en la prisión de máxima seguridad de Adr, en las afueras, donde mantiene su inocencia ante cualquiera que lo eche, mientras pasa 23 horas al día en confinamiento solitario. Nunca ha mostrado remordimiento por la muerte. Nunca ha reconocido el dolor, nunca ha admitido que su versión del amor no era más que posesión disfrazada de... La familia de Hailey estableció la Fundación Hailey, dedicada a apoyar a mujeres americanas en matrimonios internacionales que se encuentren aisladas y vulnerables. Su madre Sara habla regularmente sobre cómo reconocer señales de comportamiento con lanza de que compartir la historia de hija pueda salvar a otras de destinos. La pregunta que atormenta a todos los que siguieron, ¿este caso sigue esta? ¿Podría Hailey haber salvado si alguien hubiera reconocido las señales? Hubo un momento en que una intervención pudo cambiar, o su destino quedó sellado en el momento en que se enamoró de un hombre que creía que amar significaba poseer por completo. El yate Sahara Dream aún ofrece servicios de alquiler en la Marina, pero la tripulación que presenció las últimas horas de Hailey se ha trasladado a otras embarcaciones, incapaz de olvidar la memoria de aquella noche que terminó. A veces, en noches tranquilas cuando el agua refleja la luz ciudad, otras tripulaciones de yates reportan una quietud inusual, como si las mismas aguas recordaran lo que ocurrió el 15 de marzo de 2016.